bueno, lo primero es agradecer la invitación a IAGUA, la participación de esta jornada y, como no, agradecer a todos los asistentes a la jornada. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado de la eficiencia energética en el transporte de las redes de riego en las que se ha utilizado el PVC orientado debido a las propiedades del PVC orientado, debido a esa sección hidráulica mayor en comparación con otras tuberías plásticas y debido a esa baja rugosidad, ¿vale? Porque si hablamos de eficiencia energética, en el transporte de agua tenemos que hablar de rugosidades y tenemos que hablar de sección hidráulica, ¿vale? En ese caso, el PVC orientado se está imponiendo en las grandes obras de modernización y transformación de regadío en este país como la tubería más eficiente en el transporte de agua, unido, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a una durabilidad del material en el tiempo, circunstancia por la cual garantizamos el material, garantizamos las tuberías durante 50 años. Pero hoy, además de la eficiencia energética, queremos hablar de la eficiencia en la gestión de las redes hidráulicas, ¿vale? Porque al final cualquier tipo de eficiencia va encaminada a reducir los costos del regante, de la factura del regante, tras acometer una modernización o una transformación en sus cultivos. A tal efecto, lo que ha hecho Molecor es pues diseñar una aplicación para el teléfono móvil de georreferenciación de sus productos. Y no solo de sus productos, permite que de una forma manual introducir todos los elementos de la red para que el gestor de una red a lo largo de toda su vida útil, hablamos de 50 años o incluso más, pueda acceder rápidamente y a un simple golpe de teléfono a cualquier elemento que está instalado en la red para, en caso de avería, sustituirlo o en caso de ampliación o cambio, saber de qué material estamos hablando. Bueno, pues como comentaba, todos sabemos que el mundo del agua y más en concreto el mundo del regadío está viviendo un proceso de digitalización muy grande, aprovechando las nuevas tecnologías. Está claro que cuanto más sepamos de una red, más eficientes seremos en su gestión y en su uso. Esta aplicación de Geotom diseñada por Molecor lo que permite es contribuir a ese proceso de digitalización de la red. Permite que el gestor de la red disponga de una información técnica en tiempo real de los elementos que conforman su red hidráulica, permite acceder a la trazabilidad de los materiales utilizados en su red, concretamente de forma automática en los materiales fabricados por Molecor a través de un código QR o a través de un código de barras en las tuberías, o a través de forma manual, introduciendo de forma manual la trazabilidad del resto de elementos, contribuyendo a una gestión sostenible de estas redes. Mejora esta eficiencia que comentaba antes en la gestión y en el mantenimiento de la red y permite el control desde un elemento que a día de hoy tenemos todos en el bolsillo como un dispositivo de telefonía móvil, y también permite una comunicación más directa e inmediata entre el usuario de la red y quien en su día, en el origen, suministró una tubería que a lo mejor a los 30 años no hemos tenido ningún contacto con él. Esto permite que el contacto permanezca vivo y bueno, haya un flujo de información entre ambas partes que permita pues la implementación, en cualquier caso, de esa red. Bueno, la aplicación, insisto, se llama Geotom y también tiene un enlace URL, un enlace web que veis escrito en la pantalla, geotommolecor.com, desde el cual se pueden elaborar informes, etcétera, etcétera, con la información introducida en campo a la hora de la instalación de la tubería. Bueno, hablábamos de que permite acceder a la trazabilidad de los materiales fabricados por Molecor. En este caso, simplemente con el escaneado o a través de una simple foto del teléfono móvil podemos acceder al tipo de producto,
diámetro nominal, presión nominal, coeficiente de seguridad definido en la norma. En este caso, Molecor fabrica con una clase de orientación 500 con un coeficiente de seguridad de 1,4, la clase de PVC orientado, en este caso, como os comentaba, clase 500, el número de lote de fabricación fundamental para que nosotros, ante cualquier incidencia que se produzca en una obra, podamos investigar y buscar si pudiera haber un origen, un problema en los ensayos acometidos en el proceso de fabricación de ese lote, el certificado de ese lote, las normativas aplicables, la fecha y hora de fabricación de ese lote, el país de fabricación. Molecor tiene plantas de fabricación en distintos puntos del mundo. Bueno, pues accederíamos al país de fabricación y dentro del país sabéis que Molecor fabrica PVC orientado en España en Loeches, al lado de Madrid y en Antequera. Podríamos ver en qué centro de producción ha sido fabricado, la línea de producción dentro de esa fábrica, en qué línea ha sido fabricado y la referencia de ese material. Con lo cual podremos acceder a toda la trazabilidad de ese material en cualquier momento de la vida útil de ese material o en cualquier momento del proceso de explotación de la red. Vamos entrando ya un poco más a hablar del funcionamiento de la aplicación. Lo primero que obviamente hay que hacer en el teléfono móvil es descargarse la aplicación. Posteriormente hay que registrarse y darse de alta bajo un determinado perfil. Hay determinadas posibilidades de perfil. Si eres administrador dentro de tu misma empresa, yo, por ejemplo, si trabajo en Molecor y me doy de alta como administrador, podré acceder a todos los proyectos que se crean en Molecor y podré consultar y revisar todos los proyectos que se gestionan desde mi empresa. Si soy jefe de obra, a lo mejor solo puedo acceder a los proyectos que yo he creado como jefe de obra. Y si soy instalador, a lo mejor yo solo puedo acceder a las circunstancias o accesos que me dé permiso el administrador, un jefe de obra, permitiéndome solo la consulta o solo el seguir introduciendo referencias según voy instalando en mi proyecto. Es decir, en función del perfil con el que me dé de alta, tendré acceso a unas funciones u otras dentro de la aplicación, ¿vale? Si pinchamos en el icono de arriba de la aplicación a la derecha, en esta rueda entera, veréis que se abre un display en el que, a través de un correo electrónico se abriría el Outlook o el correo electrónico que tengamos habilitado en ese dispositivo móvil para establecer un contacto con Molecor para que Molecor resuelva aquellas dudas que os surjan del uso de la aplicación. Incluso debajo, sin necesidad de abrir el correo electrónico, hay una posibilidad de abrir un chat en el que podemos intercambiar ideas sobre el uso de la aplicación y resolver dudas. Más abajo veréis el nombre de la empresa bajo el cual yo me he dado de alta en la aplicación, la localización que hay que activarla porque luego nos permitirá una serie de opciones muy útiles en el uso de la aplicación. La podéis activar solo para el uso de la aplicación y luego desactivarla, sino que no estáis interesados en que la aplicación sepa en todo momento dónde estéis. Y un pequeño vídeo de tutorial sobre el uso de la aplicación. Podréis cambiar el idioma de la aplicación. Creo que está, creo no, seguro, inglés, francés y castellano, y luego los términos legales de la aplicación. La aplicación funciona en un entorno Google Maps, es un entorno muy familiar e intuitivo, como podréis descubrir. Siguiendo hablando un poco del funcionamiento de la aplicación, ya hemos visto, voy a explicar un poco para qué sirve cada icono que sale en la aplicación cuando la abrís. Ya hemos hablado de esta rueda dentada que hay arriba a la derecha. Si vamos hacia la izquierda, vemos a un señor dentro de un círculo. Pues eso nos permite añadir un usuario, permitir que otra persona consulte los proyectos que yo he creado, que yo he introducido. Eso lo que genera es una versatilidad muy grande para el explotador, que en un momento determinado cuenta con un gestor y a lo mejor 2 o 3 vigilantes a los que permite revisar toda esa información de la red. De cara a la explotación es una opción
muy útil. O yo decido, en caso de explotador de la red, en un momento determinado, si contrato a una constructora que me va a hacer una ampliación de la red, le permito acceder a ese proyecto para que vaya georreferenciando el resto de materiales, pero sin que sepa o que tenga acceso al resto de la red. En fin, yo decido a qué les doy permiso en función de lo que yo quiera obtener de su colaboración en la explotación de la red. Luego veréis un pequeño embudo más a la izquierda que es para establecer filtros de lo que queremos ver en pantalla. De todas las referencias que yo he incluido en mi proyecto, bueno, pues podemos establecer filtros de lo que queremos que aparezca en pantalla. Y este pequeño icono, que es un listado de las piezas que yo he definido en un proyecto como piezas individuales. Ahí aparece el listado completo de todas las piezas que yo he definido. Si seguimos avanzando, bajamos por el margen vertical, veremos otro señor dentro de un cuadrado. Ahí podemos ir a mi ubicación actual, ¿vale? En un momento determinado podremos ver y más o menos hacernos una idea de dónde está el proyecto que yo he creado en función de mi ubicación actual o el proyecto que yo estoy consultando en función de mi ubicación actual, ¿vale? Las flechitas hacia adentro simplemente centran el mapa en función de tu ubicación actual y el resto de proyectos que hayas creado. El icono este de peligro hace un listado de los puntos con incidencias. Luego veremos qué es eso de un punto con incidencia. Tenemos la posibilidad de que cualquier elemento que georreferenciamos, tubo, accesorio o otro elemento, tenemos la posibilidad de crear una incidencia para que quede constancia de que en esa zona o en ese punto hay algo que hay que revisar por tu parte o por la parte de alguien que está colaborando contigo en la explotación de la red y a quien tú has dado acceso, ¿vale? Y luego, bueno, pues los iconos ya más comunes y más conocidos, el de opciones de plano, aquí veis abajo a la derecha, en el que podemos optar por la visión estándar, que es la que veis aquí grande en pantalla, o la visión satélite con las ortofotos que os recomiendo utilizar debido a que, bueno, son las grandes obras de modernización y transformación de regadío de miles de hectáreas, bueno, pues teniendo puntos de referencia, cruces de caminos, zonas arboladas, naves agrícolas, bueno, pues es más fácil orientarse para saber dónde estamos o por dónde transcurre un ramal o dónde está ubicado un hidrante o una válvula de corte, ¿vale? Y luego el icono más que sirve para añadir una pieza de forma manual, añadir, por ejemplo, una ventosa en un determinado punto o un codo o una válvula reductora o un hidrante o un punto de derivación de caudal o el icono azul con el recuadro que te abre la cámara fotográfica, que es el que sirve directamente para escanear ese código de barras en el caso de las tuberías de precio orientado o en el código QR en el caso de los accesorios, ¿vale? Pero bueno, más allá de para qué sirve cada icono, simplemente quería explicaros para qué servía cada icono para que no os asustéis, para que los presionéis sin miedo a que el teléfono haga algo raro, ¿vale? Bueno, pues abriendo, por ejemplo, un proyecto que tenemos en Ciudad Real, al lado de Ciudad Real, veréis, bueno, pues toda esta serie de puntos georreferenciados ya, con un número asociado y un color, ¿vale? Bueno, cada color significa una cosa distinta. En este caso, veis la visión estándar. Si pasamos a la visión satélite, veréis que, bueno, esto ya es otra cosa. Ya sabemos por dónde va un ramal, podríamos centrarnos y ubicarnos si sabemos qué representan estos edificios y saber que la tubería salía por este camino o que aquí parece que hay un regato, bueno, etcétera, etcétera. Es una forma muy intuitiva de ubicarnos dentro de una zona muy extensa, ¿vale? En este caso, si pinchamos en un punto de color azul, por ejemplo, pinchamos en el punto 27, veréis que en su día el instalador, al hacerle la foto al código de barras que llevaba la tubería, quedó marcado su latitud y su longitud, ¿vale?
En este caso veréis un candado. Si pinchamos en ese candado, lo desbloquearemos para completar la información de esa georreferenciación de ese tubo con el número del ramal, el punto kilométrico dentro del ramal y la profundidad en la zanja, porque es verdad que la georreferenciación no te da la profundidad de la zanja. O sea, no podemos sacar un perfil longitudinal simplemente con hacerle una foto a una tubería dentro de la zanja. Hay que introducirla de forma manual. Sería lo ideal, desde luego, que te diera la profundidad de la zanja, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Con lo cual, esta información hay que completarla de forma manual, ¿vale? Además, al escanear ese código de barras que llega a la tubería, veréis que aquí está marcado en información del producto que es un tubo 160 PN 16. Si pinchamos en información de producto, veremos toda la información que os he explicado antes de la trazabilidad. Tipo TOM, tubería orientada molecularmente, diámetro nominal 160, presión nominal 16, coeficiente de seguridad 1,4, clase 500, número de lote, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda la trazabilidad de la tubería. Si vais más abajo, no hay ninguna pieza añadida, en cuyo caso, si hubiera una pieza añadida, el punto no sería azul, sería de color gris, como ahora veremos. Hay una foto, aquí veis en la diapositiva como el que escaneó, el instalador que escaneó el código de barras y georreferenció esa tubería, además hizo una foto. Imaginaros, por ejemplo, que por ahí cruza la tubería un cable de fibra óptica y quería dejar al explotador, dejar al que va a gestionar la red marcado con una foto que ese tubo está cruzado por un cable de fibra óptica o que hay una veta de suelo de roca en esa zona y que, que lo tengan en cuenta para posibles ampliaciones o conexiones en el futuro. Bueno, pues cualquier circunstancia que queramos reflejar en una foto quedaría marcado para el explotador, que podría ir implementando esto durante toda la fase de explotación. En este caso no hay incidencias y aquí veis que pone ir a ítem. Os voy a explicar qué significa eso de ir a ítem. Ir a ítem, si pinchamos en ir a ítem y tenemos habilitada nuestra ubicación, directamente nos abre el Google Maps y nos calcula la ruta más rápida para ir desde nuestra ubicación hasta ese punto georreferenciado. Imaginaros que ha habido una incidencia en la tubería, hay una avería y a mí como fabricante me permiten compartir esta información. Yo en vez de llamar y decirme, oye, ¿dónde habéis tenido la avería? ¿En qué PK? O dime algún punto de referencia o salme a buscar a la gasolinera y ya me acompañas a la avería para que te dé mi opinión como fabricante. Bueno, pues a mí me permiten compartir esta información o me permiten consultar esta información. Yo ya directamente iría desde mi ubicación hasta el punto donde se ha producido la incidencia que tenemos georreferenciado, ¿vale? Insisto, para que esto se vea, debemos tener habilitada nuestra ubicación, ¿vale? Bueno, si pinchamos ahora en vez de en un punto azul, en un punto gris, veremos que no hay información de producto, es decir, ese punto no es un producto de Molecor, no ha sido el que instaló ese producto, no hizo ninguna foto a un producto de Molecor, pero sí que hay una pieza añadida, no hay ningún comentario, hay una foto, no hay incidencias. Bueno, si pinchamos en piezas añadidas, vemos que ha definido un codo y si pinchamos en el codo vemos que es un codo de material de precio orientado, de PN20, un ángulo de 22,5 y no ha definido más características técnicas, pero las podría haber definido, ¿vale? En cualquier caso, ese punto quedaría georreferenciado con su latitud, longitud. Ha editado ese punto definiendo que es el ramal 8, que está en el punto kilométrico 2.1 y que ese elemento está instalado a una profundidad de 1 metro, ¿vale? Todo esto hay que introducirlo de forma manual. Estoy hablando del ramal, el punto kilométrico y la profundidad de la zanja. ¿Cómo podríamos añadir una pieza? Es muy fácil. Simplemente aquí veis el icono del más, añadiríamos, saldría en el display este texto, añadir una pieza y seleccionaríamos un tipo. Cuando hablamos de pieza, hablamos de un codo, una T,
una T de derivación de ramal, una T de derivación de ventosa, una válvula de corte, por ejemplo, una reducción, una válvula especial, puede ser una reductora de presión, una sostenedora de presión, una limitadora de caudal, puede ser cualquier tipo de válvula especial. Si pinchamos en válvulas especiales, se nos abriría el desplegable de los tipos de válvulas, y si no lo encontráramos, la podríamos crear. Bueno, pues un hidrante o un punto de derivación de caudal, una toma, un contador, una tubería. Si tenemos ahí un entronque de polietileno, por ejemplo, que sale y pasa por debajo de una carretera y hay un cambio de material, definiríamos ese cambio de material, o cualquier otro pieza. Si pinchamos, por ejemplo, en una T de derivación de ventosa, bueno, pues esa T de derivación de ventosa la podremos definir por su material, por el diámetro de esa T, por la presión nominal, por el fabricante. Si es una T de fundición, podríamos decir si el fabricante es Cóndor, Utebagua, AVK o quien fuera, el tipo de la unión con la principal, si tenemos una unión embridada con la tubería principal o es una unión conjunta elástica. Pensar en la explotación, por favor, pensar en que a los 20 años hay un problema en esa T y no sabemos si esa T es embridada o es enchufada, de cara a que tengamos que, antes de descubrir la T, buscar un recambio, ¿vale? Esto facilitaría a los 20 años de la explotación de la red, simplemente con acceder a la aplicación, ver si la unión de esa T con la principal es embridada o es conjunta elástica, por ejemplo. El diámetro de la derivación, el ángulo de la derivación, fabricante de la ventosa, el tipo de la ventosa. Si pinchamos el tipo de la ventosa, por ejemplo, podremos ver si la ventosa instalada es un purgador o es una ventosa trifuncional. Si pinchamos en el fabricante de la ventosa, se nos abrirá un desplegable con los principales fabricantes de ventosas del país, e incluso podremos añadir si alguno se nos ha olvidado incluir o alguno no está incluido. El tipo de la unión con la principal, lo que os comentaba antes, si es una unión autoblocante, si es una brida conjunta tórica, si es un carrete de acero, etcétera, etcétera. Se trata de aportar en el momento de la ejecución cuantos más datos posibles para que luego la explotación sea más sencilla, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía antes de la codificación de los colores, la distinta codificación de los colores, ya hemos visto azul es cuando hay una referencia de molecor georreferenciada, un tubo o un accesorio; gris cuando hay una pieza que se ha introducido de forma manual; y rojo y amarillo es cuando el instalador ha creado una incidencia en ese punto georreferenciado. Es decir, ha querido lanzar un mensaje que puedan leer quienes manejan esta aplicación, ya sea el explotador o el gestor de la red en fase de explotación, o ya sea un compañero suyo en fase de instalación de la tubería. De tal manera que el color rojo significa que la incidencia está abierta y que se requiere una solución. El color amarillo es que la incidencia está en proceso de solución, y el color verde, que cambia a azul o a gris en función de si la incidencia estuviera en un tubo o una pieza, es que la incidencia esté solucionada. Por ejemplo, si pinchamos en el punto número 7, que está en rojo, veremos la longitud, es en el ramal 8, y veremos que hay dos piezas añadidas, hay un comentario, hay una foto y hay una incidencia. Si pinchamos en piezas añadidas, veréis que hay una válvula especial y hay un codo que podremos consultar la información técnica de esas dos piezas añadidas e implementarla si es necesario. Los comentarios, bueno, pues el instalador ha podido dejar un comentario para que lo revise quien maneja la aplicación, las fotos que os he comentado antes y las incidencias, ¿vale? Vamos a ver, si pinchamos en una incidencia, vemos que hay una incidencia abierta, ¿vale? Creada en una fecha por una persona, en este caso una A, que sería de mi compañera Almudena, ¿vale? Yo, imaginaros que yo soy el instalador y que instala un codo y he generado una incidencia, y digo que no sé, que creo una incidencia y que en esa incidencia digo que he instalado un codo y que no se puede meter agua hasta que ese codo se hormigone, ¿vale? El equipo que viene después en la instalación, el equipo de encofrados y hormigonados, ve la incidencia y sabe que tiene que encofrar y hormigonar ese codo, ¿vale? Cambiaría el estado de esa incidencia a abierta y la cambiaría al estado en proceso, ¿vale?
una vez que esa incidencia estuviera en proceso, yo podría poner otro texto y decir, bueno, el codo está hormigonado, pero no se puede meter agua hasta que el hormigón adquiera la resistencia. Pasado ese tiempo, el jefe de obra vería la incidencia que está en proceso y pasado 5 o 6 días, una vez que el hormigón haya adquirido la resistencia correspondiente, el jefe de obra daría la incidencia por solucionada y diría, ya se puede meter agua porque el hormigón ha adquirido la resistencia y la incidencia por solucionada, ¿vale? Es un ejemplo, pero es una manera de comunicarse entre los distintos actores que participan desde la ejecución de una obra hasta la finalización de la vida útil de la explotación de una red, ¿vale? Creo y a nosotros nos parece una herramienta que puede ser muy útil y puede ayudar mucho a todos los actores de todo este mundo de las modernizaciones y grandes transformaciones de radio que se están acometiendo en este país. ¿Qué ventajas ofrece Geotom? Bueno, pues disminuye en gran medida el riesgo de pérdida de información. Estamos hablando de que una vida útil, el periodo de amortización de estas obras es de 50 años y que el periodo de garantía de una constructora suele ser de 2 años, con lo cual, bueno, pues es una manera de que esa transición entre el que ejecuta la obra y el que la explota sea más suave, más sencilla y que la información esté disponible desde el minuto cero hasta el último minuto. La trazabilidad completa de los materiales instalados, esa comunicación inmediata y eficaz en un equipo de gestión de la explotación de la red con incluso los fabricantes de los elementos que participaron en la ejecución de la obra. Una reducción de los costes derivados de las averías. Bueno, en fin, rápidamente antes de descubrir o de drenar la zona ya sabemos qué materiales necesitamos para reponer en caso de avería. Una fácil localización de los materiales instalados. Todos sabemos y todos hemos manejado grandes tomos de planos o todos hemos abierto planos en A0s, en A1s, encima del capó del coche buscando dónde está la avería o dónde está la reducción o dónde está la T ubicada para mandar a la retro a abrir la zanja y solucionar la avería. En fin, lo que se trata es de aportar mucha información y fácilmente manejable y consultable por todos los actores que participan en este tema. Y bueno, algo muy importante que no podemos olvidarnos. Esta aplicación y todo el tema de la eficiencia energética y la eficiencia en la gestión contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU, concretamente al 6.4, 9.1 y 9.4, uso suficiente de los recursos hídricos, desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, modernizar la infraestructura y reconvertir industrias para que sean sostenibles, y al 11 y al 13, que tienen que ver con ciudades más sostenibles y con el combate contra el cambio climático y sus efectos, ¿vale? Bueno, he ido muy deprisa, simplemente os quería dar unas pinceladas sobre la aplicación. Os recomiendo que os la descarguéis. Es verdad que bueno, necesitáis productos Molecor para escanearlos, pero podéis crearos un proyecto e introducir de forma manual bueno, pues otros elementos que no están fabricados por Molecor, y creemos que da un valor añadido muy grande a nuestros productos, y creemos que en un futuro, esperemos no muy lejano, todas las obras, bueno, pues este tipo de aplicaciones se puedan utilizar, bueno, pues para hacer la vida más fácil a las comunidades de regantes que en muchos casos, bueno, pues se ven un poco abatidas por esos grandes cajones de tomos, de planos y medios más complicados de utilizar para la gestión de sus obras, ¿vale? Bueno, muchas gracias y a vuestra disposición.